te haré una pregunta muy honesta. ¿De verdad piensas que tu voto vale? Nos pasamos hablando de política toda la vida, aún en este canal. Tenemos docenas y docenas de videos de política, pero ¿en realidad marcamos alguna diferencia? Pues pareciera que en Europa no importan los votos. Recientemente se descubrió el monopolio de una sola familia, la cual se cree que son los dueños de Europa. Sus riquezas son tan grandes que no se pueden contar. Sus influencias están arraigadas hasta los puestos más altos de los gobiernos. Europa es propiedad de una sola familia. Un grupo de personas que durante décadas han manipulado y comprado todo el continente, como si fuera una gran parcela de tierra. Han llevado el monopolio más grande de la historia y cometieron terribles crímenes en la Segunda Guerra Mundial, mientras permanecieron en las sombras. ¿Pero quiénes son los verdaderos dueños de Europa? ¿Cómo hicieron para mantenerse en secreto durante tantos años? ¿Qué hizo un miembro de esta familia con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Quédate viendo este video, donde descubrirás a la misteriosa familia que ha sido la verdadera dueña de Europa durante muchos años. En lo profundo de Europa se encuentra la dinastía empresarial más poderosa del continente. Su árbol genealógico incluye banqueros, industriales, políticos, burócratas, diplomáticos, oficiales militares. Poseen todo, desde la compañía farmacéutica AstraZeneca hasta la bolsa de valores Nasdaq. Poseen más de un tercio de toda la bolsa de valores de Suecia. Su red de empresas emplea a más de 1 millón de personas, incluida casi la mitad de toda la fuerza laboral industrial de Suecia en los años 70. Y hoy, su imperio abarca más de 275.000 millones de dólares, superando enormemente a Jeff Bezos, Elon Musk o incluso Bernard Arnault. Tienen vínculos con las personas más ricas y poderosas del mundo. Desde la Casa Blanca hasta el Foro Económico Mundial, este clan tiene sus tentáculos en todas partes. Y sin embargo, probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. No encontrarás ni uno solo de ellos en la lista de multimillonarios del mundo, y eso es porque se han encargado de permanecer en las sombras, sin hacer apariciones públicas o entrevistas. ¿Pero por qué? Porque llegar a la cima es muy difícil, y llegar al punto de ser dueños de todo el continente europeo, conlleva hacerles mucho daño a demasiadas personas, cometiendo crímenes que las masas no pueden saber. Estas poderosas personas son los Wallenberg, la familia dueña de toda Europa. Su historia se remonta a 1837, un año donde reinó el pánico, y en el que hubo una de las peores crisis financieras que Estados Unidos había experimentado hasta ese momento. La caída de los precios del algodón, la mala cosecha y la inflación llevaron a los bancos a quebrar, a las empresas a cerrar y al desempleo a dispararse. Fue una pesadilla para los banqueros estadounidenses, pero fue una lección muy importante para un joven oficial naval de Suecia. Su nombre era André Oscar Wallenberg. Y en 1837, tuvo un asiento de primera fila para presenciar de primera mano el caos en los Estados Unidos. La incompetencia de los bancos y banqueros estadounidenses le dio a André Wallenberg una idea. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? El sueco había visto claramente los errores en la administración de los bancos, y se preguntaba por qué no podía simplemente llevar lo que aprendió a Suecia, para abrir un banco mejor allí. También vio una gran oportunidad que los bancos suecos estaban perdiendo. Los bancos suecos en ese momento eran anticuados. Era difícil transferir dinero entre un lugar y otro, no se podía obtener una tasa de interés alta por depositar el dinero, pero lo más importante, los bancos suecos en ese momento no tomaban el dinero que las personas depositaban en sus cuentas de ahorro, para prestarlo a otras compañías. Los bancos suecos no estaban prestando a otras empresas durante un tiempo, cuando Suecia estaba en medio de la industrialización. Las corporaciones se estaban convirtiendo en algo muy grande, las corporaciones multinacionales también, la red ferroviaria sueca se estaba construyendo y la economía de Suecia se estaba disparando. Todas estas oportunidades necesitaban financiación, pero ninguno de los bancos existentes satisfacía esa necesidad. Se trataba de una oportunidad muy grande. Hoy en día, es algo normal que los bancos tomen sus depósitos y los presten como locos. Es por eso que son tan ricos y poderosos, es lo que llevó a la crisis financiera de 2008.
Pero en aquel entonces en Suecia, los bancos no participaban en esta actividad financiera, cuando era el mejor momento para participar. Así que estaban dejando una cantidad increíble de dinero sobre la mesa, y si André Wallenberg podía regresar a Europa y establecer un nuevo banco moderno, podría tener el potencial de convertirse en el banquero más poderoso de toda Suecia. Y lo mejor fue que, en esa época, el sector bancario era muy diferente de lo que es hoy. Hoy uno no puede simplemente ir y abrir un banco. El sector bancario actual está tan regulado y requiere tanto capital, que es casi imposible abrir un banco a menos que se asocie con un banco existente, o siendo rico y poderoso para empezar. Y este gran obstáculo no surgió por casualidad. Los grandes bancos no quieren que nadie más abra un banco nuevo para competir. Pero afortunadamente para André Wallenberg, hace 200 años la banca era como el salvaje oeste. Cualquiera podría abrir un banco y comenzar a manejar a las personas endeudadas. Podrías abrir un banco tan fácilmente como podrías abrir una joyería o un consultorio médico. Así que con la ayuda de sus colegas, André Wallenberg logró abrir el Stockholm Enskilde Bank, o SEB, en Estocolmo, la capital de Suecia, en 1856. Y el SEB era diferente a todo lo que Suecia había visto antes. Alentó al público promedio todos los días a depositar su preciado dinero en cuentas de ahorro. Estas cuentas de ahorro ofrecían tasas de interés realmente buenas, por lo que cuanto más tiempo dejara su dinero en su cuenta de ahorros, más interés podría ganarle. Así que las masas acudieron en multitudes al banco SEB. En aquel entonces esto no era algo que estuviera disponible para la persona promedio en Suecia, a diferencia de la actividad bancaria de hoy en día. Pero al igual que hoy, esos clientes no sabían que el dinero que ponían en el banco no se mantenía seguro para ellos, y en una gran bóveda en la parte posterior, no. Wallenberg tomaría su dinero, y luego lo prestaría a otras personas y empresas, durante el mejor momento posible para prestar dinero en Suecia, en medio de la fiebre de la industrialización. Y para Wallenberg fue más bien una fiebre del oro. El SEB se hizo tan popular que rápidamente se encargó de toda la industria bancaria de Suecia. Suecia había sido conquistada, pero no por una potencia extranjera, sino nacional, y el arma preferida era la banca. De repente, el pueblo sueco tenía su dinero con Wallenberg, o se estaban esclavizando para pagar la deuda que tenían con Wallenberg. Y la forma en que esclavizaron fue haciéndolos trabajar para una compañía que le debía dinero a Wallenberg, que usaban como la forma de pagar la deuda. Fue una maniobra magistral. Pero los Wallenberg no se detuvieron allí. Por supuesto, su fortuna familiar estaba creciendo a pasos agigantados, pero los banqueros saben que no pueden dejar que todo ese efectivo se quede allí sin trabajar para ellos. ¿Pero dónde podían invertir todo este efectivo? Pues, ¿por qué no comprar todas las empresas en Suecia? De esa manera, toda la población de Suecia tendría su dinero depositado en los Wallenberg, también le deberían dinero a ellos, y para pagar esa deuda, tendrían que levantarse todos los días por la mañana e ir a trabajar para una compañía propiedad de Wallenberg. Una compañía que poseía dinero para los mismos Wallenberg. Fue simplemente el último paso lógico en la esclavitud financiera de Suecia. E impulsaría a la familia a tener el 1% no solo de Suecia, sino de la riqueza del mundo entero. La familia Wallenberg comenzó a comprar participaciones mayoritarias y cientos de empresas suecas. Llamaron a esta época la transformación liberal de la sociedad sueca. Desde ferrocarriles, fábricas, comercio internacional y compañías privadas, no había una compañía importante en Suecia en la que los Wallenberg no tuvieran alguna participación. Pero en 1916 se encontraron con un gran problema. El gobierno sueco comenzó a ver el peligro de permitir que los bancos posean grandes negocios, al tiempo que endeudan a esas empresas y a las personas. Así que el gobierno sueco aprobó una ley que hacía casi imposible que los bancos poseyeran acciones a largo plazo de empresas industriales. Pero los Wallenberg no se dieron por vencidos tan rápido. Entonces, para esquivar esta nueva ley, la familia Wallenberg creó Investor AB, una compañía de inversión a la que se le dio la propiedad total de todos los negocios que poseía su banco. Investor AB se convirtió en el brazo de inversión personal de Wallenberg y la crisis se evitó. A la firma le fue tan bien que en la década de 1970,
La familia Wallenberg empleaba a más del 40% de toda la fuerza laboral industrial de Suecia, y poseía el 40% de toda la bolsa de valores del país. No hubo un solo aspecto del ciclo bancario del que la familia Wallenberg no se benefició. Pero luego vino la Segunda Guerra Mundial, y los Wallenberg tenían que tomar una difícil decisión: ¿de qué lado de la guerra se beneficiarían, los aliados o Hitler? Así que los Wallenberg decidieron hacer una maniobra que otra poderosa familia había hecho muchos años atrás. Un siglo antes, los Rothschild habían prestado dinero a ambos lados de la guerra civil. De esa manera, no importa cuál lado ganaba, ambos lados se endeudaban con ellos y siempre saldrían ganando. Es por eso que, como banqueros, los Wallenberg jugaron en ambos lados. Y esta fue una lección que los Wallenberg tomaron en serio cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, tenían a Alemania, que se enfrentaba a fuertes sanciones, y la posibilidad de perder miles de millones de dólares a medida que los aliados cerraban sus negocios. Por otro lado, tenían a Estados Unidos y Gran Bretaña, que necesitaban desesperadamente servicios bancarios en Europa para seguir luchando. Así que esto fue lo que hicieron, mientras un hermano Wallenberg trataba con los aliados en Londres y Nueva York, ofreciendo sus servicios bancarios a sus esfuerzos de guerra. Los otros hermanos se estacionaron en Berlín. Allí, ofrecieron comprar importantes compañías alemanas de suministros militares como Bosch, para evitar que fueran capturadas o cerradas por los aliados. Técnicamente, era legal comprar estas compañías si se pretendía mantenerlas y usarlas de acuerdo con la ley, pero lo que los Wallenberg estaban haciendo era muy diferente. En lugar de comprar y mantener estas compañías, firmaron acuerdos que establecían que prometían vender las compañías a Alemania, tan pronto como Alemania las quisiera de vuelta. Pero por supuesto, a cambio de una gran tarifa. La familia Wallenberg no solo mantuvo a salvo a la compañía más importante de Alemania de los aliados a cambio de dinero, sino que hicieron todo lo posible, como ejecutar operaciones en el mercado negro y lavado de dinero, para asegurarse de que pudieran seguir ganando dinero en ambos lados de la guerra. Ahora bien, hay que resaltar que Raoul Wallenberg en realidad salvó entre 4.000 y 35.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Más tarde murió en prisión después de ser capturado por la Unión Soviética. Pero jugar en ambos lados se volvió tan rentable para la familia Wallenberg que más de 50 años después, aún estaban usando exactamente el mismo libreto de jugadas. Un perfecto ejemplo es lo que pasó con la propia Ericsson de Wallenberg, una compañía multinacional de telecomunicaciones. Cuando el grupo terrorista ISIS amenazó con cerrar una de las rutas de transferencia de Ericsson en Irak, Ericsson simplemente pagó a los terroristas decenas de millones de dólares en sobornos, para garantizar su seguridad. Después de que Rusia invadió Ucrania en 2014 y recibió todas las sanciones del mundo, las compañías Atlas Copco y SKF, ambas compañías en las que los Wallenberg tienen participaciones, siguieron vendiendo equipos cruciales a los programas de armas nucleares rusos. Pero ahora la familia se enfrentaba a otra crisis existencial causada por su infame descendencia. Aunque tener padres ricos puede ser una gran ventaja en la vida, la mayoría de los niños que provienen de familias ricas tienen vidas a la deriva. No tienen ningún propósito, ningún impulso. Es por eso que 9 de cada 10 de las familias más ricas del mundo pierden su riqueza cuando llega la tercera generación. Así que la familia Wallenberg tuvo que encontrar una manera de escapar de la maldición de la tercera generación. En lugar de pasar toda la fortuna de la familia Wallenberg a 1 o 2 hijos, la mayor parte de su dinero se mantiene en fundaciones familiares. Docenas de herederos familiares son puestos a cargo de diferentes fundaciones y negocios, que conforman su vasto imperio. De esa manera, ningún heredero tiene el poder de destruir por sí solo toda la fortuna familiar. Y antes de que cualquiera de los miembros de la familia Wallenberg llegue a un puesto gerencial, se requiere que dediquen tiempo a trabajar en la empresa para obtener experiencia de la vida real. Este enfoque metódico cuidadoso para transmitir la riqueza y las compañías que tomaron los Wallenberg es básicamente lo contrario de lo que hicieron los Vanderbilt. La dinastía Vanderbilt llegó al poder en los Estados Unidos casi al mismo tiempo que los Wallenberg lo hicieron en Suecia. Y los Vanderbilt en realidad se convirtieron en la familia más rica del mundo entero, superando a los Wallenberg por mucho.
Pero Cornelius Vanderbilt, el patriarca de la familia, no confiaba a su familia su negocio o dinero. Tuvo 13 hijos, pero en lugar de ser mentor de todos ellos para dividir su riqueza, dejó toda su fortuna a uno solo de sus hijos. El resto de sus hijos no obtuvieron prácticamente nada. Y al principio funcionó, su hijo terminó duplicando la fortuna familiar, pero a partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Su hijo tampoco adoptó un enfoque muy metódico para pasar el dinero. Así que el resto de la familia solo sabía cómo gastar el dinero, pagando mansiones, fiestas lujosas, yates, lo que sea. Entonces, solo 50 años después de la muerte del patriarca, toda la fortuna de $200.000 millones había desaparecido por completo. Cuando 120 miembros de la familia Vanderbilt se juntaron para una reunión familiar en 1973, ni uno solo de ellos era millonario. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.